Hola, bienvenidos a Inspiración Kino. Este programa no va a tratar de dar una crítica cinematográfica a las películas, aunque sí se tomarán ciertos aspectos fundamentales de ello. La finalidad es traer los conceptos propios de las películas a la vida real. Trataremos de que cada película se relacione con nuestro entorno, las cosas que vivimos día a día, y daremos un poco de significado a las interrogantes más grandes del universo. Trataremos de ver cómo podemos resolver nuestros problemas comunes con la interpretación del séptimo arte. Esto con la ayuda de ustedes, claro, sus recomendaciones propias y comentarios que harán sobre las mismas películas que iremos revisando podcast con podcast. Aquí viviremos la vida y conoceremos el mundo en el cine. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio más de Inspiración Kino. Muchas gracias por visualizar nuestro video y escuchar nuestro podcast. El día de hoy vamos a comentar sobre una película muy polémica que se ha hablado mucho de ella y que yo creo que les va a gustar bastante este podcast. Yo estaba especialmente emocionado por hablar de esta película que en lo personal a mí me encantó. Esta película, como ya vieron en el título, es Roma. Roma es una película mexicana dramática del 2018 que está dirigida, escrita, cofotografiada y coproducida por Alfonso Cuarón. Es protagonizada por Yalitza Aparicio, Marina de Tavira. Esta película está ambientada a principios de la década de 1970 y la película es una ficción a partir de los recuerdos de la infancia de Cuarón en la colonia Roma de la Ciudad de México y narra la vida de una familia de clase media y Cleo, su trabajadora doméstica. Cuarón basó el guión en sus propios recuerdos de la infancia y en Liboria Libo Rodríguez, la trabajadora doméstica de su propia casa que realizó su crianza y a quien dedicó la película, que es la dedicación que alcanzamos a ver al final de esta. La película tuvo su estreno en el Festival Internacional del Cine de Venecia el 30 de agosto del 2018, donde ganó el León de Oro. Se estrenó en varias salas de cine y casas de cultura durante pocos días y luego en streaming en Netflix el 14 de diciembre de 2018, ya que sabemos que es la primera vez que una película de tal dimensión tiene exclusividad de streaming en una plataforma. Esta fue una de las razones por la que no se exhibió en cines importantes en México como Cinemex o Cinépolis. Esta película fue seleccionada para representar a México en la categoría de Mejor Película de Habla No Inglesa en la edición 91 de los premios Oscar. La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood nominó a Roma a 10 categorías por Mejor Película, Mejor Director, Mejor Película Extranjera, Mejor Diseño de Producción, Mejor Fotografía, Mejor Guión de Película, Mejor Diseño de Sonido, Mejor Mezcla de Sonido, Mejor Cinematografía, Mejor Actriz de Reparto y Mejor Actriz, convirtiéndola en la quinta película en lograr una nominación simultánea al Oscar en la categoría principal y de habla no inglesa desde Amour de 2012, la película francesa, claro. De igual forma es la segunda película de habla no inglesa con más nominaciones al Oscar desde El Tigre y el Dragón en el 2000, la cual igualmente obtuvo 10 nominaciones. Finalmente, ser el primer filme en español y la primera película mexicana en competir por el Oscar a la mejor película. Ahora bien, esta película es importante por 3 temas y los vamos a desglosar poco a poco. El primero es la desigualdad social. Esta película transforma una desigualdad social en algo romántico, digamos, en una tertulia de amor. Es una carta dedicada a Libo para Cuarón. Es su película más personal, así como él lo mencionó. Mucha gente se encontró aburrida por esta película debido a la trama lenta, que si la reducimos es la historia de una empleada doméstica que pasa por dificultades y que solamente transmite su historia de aproximadamente 9 meses. Claro que si hablamos del modo más vano, esa es la historia, la trama. Sin embargo, esta película es importante debido a los cameos que hacen. La puesta en escena de la película es simplemente exquisita. Hay varias escenas en las que a mí me encanta cómo se representa esta desigualdad, cómo se clarifica que Cleo es la empleada doméstica. A continuación hay spoilers, por si no han visto la película, que lo dudo mucho, vayan y véanla, está en Netflix. Bueno, continuando con lo que comentaba hace rato, la escena del final, cuando llegan los niños de la playa,
ni siquiera basémonos en los diálogos, que si han visto los tweets de Guillermo del Toro explicando una puesta en escena, que es a la que me estoy refiriendo, dejando de lado los diálogos, donde el niño llega y le dice a su abuela: Cleo nos salvó la vida. Y a los 10 segundos, 30 segundos le dice: Cleo, ¿me puedes hacer un licuado de plátano? Eso, dejándolo de lado, desde que llegan, antes de partir a la playa, lo primero que le dice es: tú no vienes a trabajar, tú no vas a trabajar, vas de vacaciones con nosotros. Y no se muestra en cámara cuando suben las maletas y cuando se van, simplemente ya están en camino. Y el regreso, desde que llegan, Cleo es la que mete las maletas, encamina a los niños a su cuarto y se baja a seguir con sus tareas domésticas. Esto es básicamente una desigualdad social que a muchos mexicanos no queremos ver. México sigue siendo clasista desde esa época de los 70s hasta el día de hoy, porque seguimos sin reconocerlo. Sonará algo burdo, pero es como el alcoholismo, como los 12 pasos. El primero es reconocer que hay un problema y que tenemos un problema para poder salir de ahí. Tenemos un problema de clasismo, inclusive de racismo, porque no aceptamos que hay gente a la que tratamos de manera inferior, porque no, eso es a lo mejor de los vecinos del norte, en cuestión de blancos y negros. Pero nosotros los mexicanos no, nosotros nos queremos, todos somos mexicanos. Sin embargo, siempre voltamos a ver abajo a las personas que tienen más recursos de nosotros. Inclusive en nuestro mismo círculo social, llegamos a encontrarnos con personas que probablemente no tienen la misma capacidad económica que nosotros, y llegamos a despreciarlos inclusive por mera coincidencia, por mera indiferencia o a veces sin notarlo. Inclusive nosotros nos hemos sentido rechazados por no tener una posición económica alta. Y eso estoy hablando en general, porque en general la mayoría de la población se ha sentido discriminada. Es muy poca las personas que han pasado su vida sin sentir un tipo de discriminación económica. Entonces, esta película es importante porque aterriza este concepto de desigualdad social y lo pone de una manera cruda, de una manera que es difícil de ver si tienes un corazón blando. Si tienes un corazón blando, puedes sentir esa necesidad de querer defender, de querer demostrar que no es la culpa de Cleo ciertas cosas que pasan en la vida de la familia. La escena cuando el doctor, se va de viaje, entre comillas, lo primero que hace la señora es gritarle a Cleo que debió de haber recogido la popó del perro. Y todos sentimos ese grito en el estómago para decirle: esa no es culpa de Cleo. O sea, al final de cuentas, los problemas maritales que tengan no influye absolutamente nada que haya popó de perro en el patio de la casa. Sin embargo, esa sensación visceral que tenemos de querer defender a Cleo es porque es difícil aceptar que existe la desigualdad social. Hagámoslo de manera más simple. A las personas que han tenido un empleado doméstico o empleada doméstica saben y no tienen que aceptarlo en público, simplemente en su mente quedará que en algún punto, estando en la casa sentados, vieron cómo esa persona estaba chingándole, en pocas palabras, y no se molestaron por decir: se le ofrezco un vaso de agua, o a lo mejor sí, pero por pena, por lástima, porque se dieron cuenta que estaba trabajando. Y mucha gente dirá: pues sí, es su trabajo, para eso mismo se les paga. Efectivamente, es un trabajo, y un trabajo muy digno. Sin embargo, la indiferencia que se siente hasta estos grupos es enorme, simplemente porque no se le llama por su nombre. Se le dice la señora del aseo. No es de que, oye, va a venir fulanita o fulanito a trapear, o no, oye, no va a venir fulanito a hacer la comida, no va a venir la señora que hace la comida, oye, recomiéndame esa señora, no, porque yo necesito una empleada. Dejamos de ver a las personas como lo que son para convertirlas en un objeto que se puede utilizar, a monetizar su identidad. Claro, no estoy diciendo que absolutamente todos, pero la mayoría sí. Otro punto que ataca esta película son las crisis que enfrentan los grupos indígenas. Estas crisis son muy claras y evidentes, y la película los ataca de cierta forma sutil.
En ese entonces era mayor la población que era analfabeta, que no tenía acceso a una educación, que tenían otras costumbres arraigadas a épocas pasadas, y que estaba muy definida la línea entre ciudad y provincia, muy definida. Lo vemos en las vacaciones de invierno con los tipos de fiesta que tienen. Una es con champán, copas de vino, música en tocadiscos, etc. Y la otra fiesta es en un sótano entre gallinas y suciedad, y es lo más improvisado y sencillo que se pueda imaginar. Y es muy importante definirlo así porque están en la misma casa. Mucha gente dirá, pues sí, en varios lugares se siguen festejando las fiestas así. Y sí, sin embargo, lo importante es eso, el tema de que están en la misma casa. Así que cuando comienza el incendio, ¿quiénes son los que se apresuran para proteger su propia naturaleza? Obviamente la gente indígena, la gente del pueblo, porque son sus recursos, es su tierra, es lo que ellos laboran. Las otras personas no pasan de verlo como un simple paisaje, un lugar para visitar en vacaciones. No les importa demasiado si se quema o no, si pierden hectáreas o no. Entonces, otro problema que se enfrenta lo podemos ver en un guión en una parte de la película, que es cuando la compañera de trabajo de Cleo le comenta que a su mamá le quieren quitar su casa. Y ella, triste, pesadamente, contesta, ¿yo qué puedo hacer? Eso representa el poco conocimiento que tenían ese grupo de personas sobre cómo achacar un interés social o económico de bienes e inmuebles, el poco conocimiento que tenían sobre sus derechos, donde imperaba la ley del más fuerte, del más chingón, del que tenía más poder en esto u el otro. Y por último, otro de los puntos que ataca esta película que me encanta es la ilusión de empatía. Este punto mucha gente no ha hablado de él, y es sobre el falso cariño que se crea entre los niños y los patrones con Cleo. ¿Por qué digo que es falso si los niños realmente la querían? Porque la ilusión de empatía es que los niños fueron criados por esta señora, por Cleo. Ella les cantaba, los despertaba, les cantaba sus canciones de cuna, los apapachaba cuando su mamá no lo hacía, cuando el papá no estaba, los veía por ellos. Era una línea muy delimitada. No obstante, la línea estaba delimitada por una fuerza laboral que se imponía ante Cleo. Ella sí podía estar ahí, podía quererlos, podía abrazarlos. Cuando ella están cenando y ella se sienta en el piso, el niño llega y la abraza, le extiende su mano y la abraza. Pero la abraza del mismo modo en que podría abrazar una mascota. Y ojo que no estoy diciendo que Cleo sea una mascota, sino que estoy dando interpretación a lo que probablemente Cuarón quiso dar a entender en ese cuadro, de que se crea una falsa empatía, una falsa ilusión de que se quiere o se atesora a la persona y no lo que es, cuando es completamente en sentido opuesto, al revés. Se quiere lo que es Cleo, no a la persona. Cleo es seguridad, es cariño, es servicio. Todo eso es lo que los niños quieren. Los niños quieren cosas muy simples, los niños son simples. Tú les das una paleta, les das un juguete, juegas con ellos un par de días y te van a querer. Y en cambio otra persona que no los pela, les hace gestos, a todo le niega, no lo van a querer porque son niños. Pero lo podemos ver en la diferencia entre el niño más pequeño y el más grande. El más grande, como ya no quiere recibir ese tipo de cariños, es más indiferente a Cleo. Es más duro, es más seco, más frío, más indiferente, porque reconoce su posición social. Reconoce su posición como patrón y no como igual. El niño chiquito la ve como igual, porque lo procura, lo abraza, le hace plática. Y por eso es que la quiere tanto. Pero conforme van creciendo los niños se pueden dar cuenta en las diferentes edades cómo crece la indiferencia, crece su conciencia de clase. Saben que ellos pueden mandar a Cleo y le pueden decir qué hacer. Pueden desobedecerla y no va a pasar nada porque es su empleada. Entonces, esta ilusión de empatía me parece extraordinaria, un trabajo maravilloso. Yo creo que es una película excelente, es muy buena. Yo sé que a mucha gente le aburrió y probablemente sí está bien. De eso se trata el cine, de que cada quien tenga su opinión. Precisamente por eso tengo este diálogo,
cuando vean la película, cuando vean los Óscares, alégrense del Óscar que gane. Alégrense de que somos potencia cinematográfica. Alégrense de que en los últimos años, como mejor director, siempre ha ganado un mexicano. Alégrense de eso, motiven, impulsen el cine. Nos quejamos mucho del cine mexicano que tenemos ahorita, que se ha distribuido mucho cine basura, muchas rom-com que realmente no tienen un sentido exacto, que más que el de puro entretener y vender. Pero este tipo de películas, así como otras que iremos tratando, son increíbles, son de las que debemos sentirnos orgullosos. Porque sí, es producida en Estados Unidos, a lo mejor el efectivo es así, es asá, Netflix es gringo, etcétera, etcétera. Pero viene de la idea de representar algo nacional. No está grabando una película sobre los 60s, sobre los 50s en Woodstock, o 60s. No está haciendo una película sobre la Segunda Guerra Mundial. No está haciendo una película sobre lo maravilloso que es el ejército americano. Está haciendo una película cruda, de corazón, con todo el añoro y nostalgia mexicano. Si no me creen, vean esta película con las personas que vivieron esa época, que tienen aún fresca esa memoria de los 70s, de cómo fue el año 72, que es donde se basa la película. Vean esa película con esa persona y vean cómo suspiran ante la nostalgia de un México que ya no existe, que ya no está. Un México que probablemente eran las cosas más sencillas a grandes rasgos, pero más complicadas en los detalles. Como lo podemos ver en la película. Podemos ver que sí, ir al cine era algo sencillo, que las cuestiones no eran muy caras, que las personas todas tenían trabajo, que era muy fácil hallarse una forma de vida, a diferencia de hoy en día. Pero cuando ves estos detallitos que te muestra la película de lo difícil que puede llegar a ser la vida de una persona que no nace privilegiadamente, estos detalles son lo que hacen decir que México no ha cambiado. México dejó de estar en blanco y negro para estar a color, nada más. Muchas gracias por habernos escuchado. Espero que les haya encantado este podcast tanto como a mí me gustó grabarlo. Estoy dispuesto a leer todos sus comentarios y todas sus recomendaciones, todos sus comentarios a favor o en contra de lo que dije. Y espérenos en nuestro siguiente podcast. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, den like a nuestra página en Facebook, den like al video, compártanlo con sus amigos, con el que no le gustó, con el que sí le gustó Roma, con el que no la entendió, con el que la entendió demasiado. Y recuerden que aquí viviremos la vida y conoceremos el mundo en el cine. Muchas gracias, hasta la próxima.